2, yo diría que 2 GHz. Hay versiones que son de mayores frecuencias, pero son frecuencias bajas. No. Frecuencias bajas, ¿cuándo se ha visto oscilaciones con frecuencias muy bajas? Bueno, en Brasil, pues, a ver si me sale el dibujo de Brasil. Es gigante. Máquinas del nordeste, contra el sureste, ¿no? Digamos, las distancias son enormes, es como decir Perú con Colombia, algo así, ¿no? Y nosotros tenemos entre máquinas de Perú y Colombia para el sistema interconectado oscilaciones en torno a 0.3, más o menos, 0.2, 0.3. Brasil sí es más exagerado, las oscilaciones eran 0.15, ¿no? Sí, son fenómenos de ese tipo, ¿no? Ya, vamos faltando Brasil. ¿Cómo se solucionó eso? ¿Qué hicieron? Conectaron TCS, no, pero ¿qué son TCS? En algún momento les explicaré, pero sí les voy a explicar algo de fax, creo que incluido lo del StatCom, porque siempre decía voy a incluir StatCom, no me incluía. Bueno, y también bueno, voy a editar un curso parece, no confirmo, pero en ESAN, ¿no? Un diplomado, y justamente voy a dictar un curso de sistemas flexibles, AC, o sea, los fax. ¿No? Y me han llamado, me han dicho que sí, que les ayude, y bueno, puede ser, pero no lo sé. Bueno, ok, ahí como que voy a hacer material, pero voy a tener un poco más de material para aumentar mi contenido del curso. No, ya no aumente más, sí, pues ya no voy a aumentar, pero tengo que sacar algunas cosas, ¿no? Y hay cosas que ustedes también tienen que hacer, ¿no? Bueno, a ver, sigamos en lo nuestro, ¿no? Si después de un periodo oscilatorio, o sea, se aplica la perturbación, ocurren oscilaciones de potencia, el rotor regresa a la velocidad síncrona, ¿no? Entonces va a mantener su estabilidad. Si la perturbación devuelve un cambio neto en la potencia mecánica, entonces el rotor retorna a su posición original, ¿no? Normalmente pasa eso. Si la falla es temporal, ¿qué tipo de falla temporal existe? Por ejemplo, en un temporal, perdón, en un ¿cómo dice acá? Esos huracanes en Centroamérica, Estados Unidos, los árboles a veces por el viento fuerte se acercan a las líneas, ¿no? Se arquean, y tocan las líneas. Uno dice, no, pero ¿cómo va a tocar? Y toca. Ya, pues, pero es temporal y después desaparece, ¿no? Ahí, si no ha habido cambios en el sistema, una vez que pasa el viento fuerte, pues el sistema va a ser el mismo, ¿no? Y si el sistema es estable, se va a alcanzar el mismo ángulo, el ángulo rotor, ¿no? Va a ser el mismo. Ahora, si existiese un cambio en generación, carga o en la red, ¿sí? O sea, disparó unas unidades, o hubo deslastre de carga, o sea, rechazo de carga, o hubieron algunas salidas de líneas y demás. Entonces el sistema queda con otra topología, entonces las máquinas van a asumir otra condición de estado estacionario, distinta a la original, nuevo valor. Ya. A ver, ¿qué otra cosa tenemos que saber, ¿no? Antes de definir la ecuación de oscilación. Bueno, tenemos que ver que el ángulo de potencia es justamente el ángulo desarrollado entre el campo de rotor con el campo estator-rotor, ¿no? Y que el ángulo que estamos mirando, también ese ángulo puede ser visto entre la tensión y el ESR, ¿no? Pero el ángulo de potencia en sí, que miramos en la práctica, es el desarrollado entre la tensión de excitación, el E, y la tensión de barras terminales, que es este delta, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque tenemos que incluir la resistencia de armadura y también la dispersión. ¿De acuerdo? Por ahí va. Ya, pero ese delta R o el delta, finalmente, porque el delta es el que está próximo a ese delta R, pero porque se incluye la dispersión y la resistencia de armadura. Ese delta, ¿no? Se mantiene un valor constante
en operación normal o en estado estacionario. Y empieza a oscilar, digamos, cambia debido a las perturbaciones. Y ese cambio lo podemos estudiar, sí. Para ello necesitamos primero definir la ley de rotación, ¿no? De un cuerpo rígido, ¿no? Entonces, vamos a asumir que el generador es un cuerpo rígido, como se ve en la figura, ¿no? Se desarrolla un torque electromagnético que se opone al torque mecánico. El torque mecánico está en el mismo sentido que la velocidad, ¿no?, de la máquina. Entonces, ¿por qué se le dice torque electromagnético? Porque es el torque que va a cambiar rápidamente. Este está conectado directamente a la red, ¿no? O sea, sensa la red. Si hay una falla cerca a una máquina, desde luego que esa máquina va a tratar de embalarse, ¿no? Primero, ¿no? Antes que embale a otras que están más alejadas, ¿no? Entonces el torque eléctrico o electromagnético lo va a sentir rápidamente. El torque electromagnético siente también fallas y produce tensiones bajas o fuertes cambios que directamente entran en el fenómeno dinámico, ¿no? En cambio, el torque mecánico es el que cambia menos, ¿no?, porque proviene o está amarrado al sistema mecánico, al control motor primo, a las turbinas. ¿Ah? Entonces podemos asumir, por eso les he dicho que en la parte esa del modelo clásico, por ahí está escrito, ¿no?, que se puede asumir que la potencia mecánica o el torque mecánico es constante, ¿no? Asumiendo que el control motor primo, gobernador, es tan lento que los cambios ni se van a sentir, porque cuando pierde sincronismo una máquina, ¿ah? Cuando sale, o sea, cuando, por ejemplo, eso no lo he explicado, cuando esta máquina o el delta, por ejemplo, se cambia abruptamente o aumenta de forma asintótica, ¿no? Aumento asintótico. Bueno, se produce justamente, ¿no? Bueno, se produce problemas de ese tipo con perturbaciones grandes, ¿no? ¿Ya? Y esas perturbaciones, ¿no?, grandes y demás, tenemos que estudiarlas. Justamente es ese aumento de ángulo definido y rápido es el que saca el sincronismo en la máquina y se puede declarar ahí que el sistema es inestable. Lo vamos a ver con calma más adelante. Pero bueno, en condiciones, ¿no?, normales, pues, de análisis transitorio, esa pérdida de sincronismo, embalamiento de las máquinas, momento asintótico, se da en tiempos muy cortos. Puede ser hasta decenas de milisegundos, hasta, no sé, segundos, ¿no? 1 o 2 segundos. Depende del tipo de falla, el tiempo de duración de la falla, de dónde se aplique la falla, etcétera, ¿no? Pero si se dan cuenta son tiempos muy rápidos. En cambio, la acción del control primo gobernador, la parte mecánica, las turbinas, pues no va a sentir esos cambios, esos van a actuar después de segundos, decenas de segundos, ¿no? El control primario es lento, el segundo puede ser para este fenómeno considerado como constante. Y va a ser considerado así, por si acaso. Entonces, desde una condición de estado estacionario, una perturbación resulta en un torque acelerante si el torque mecánico es mayor que el torque eléctrico, y desacelerante si el torque mecánico es menor que el torque eléctrico o electromagnético. Y aquí tenemos la definición de torque acelerante. ¿Ok? Ahora, esta definición de cuerpo rígido es netamente asociado al modo cero de un sistema de masa-resorte, ¿ya? Por ejemplo, para una unidad térmica. A ver, en cristiano, ¿qué significa eso? En la realidad, el rotor o el sistema de rotores está compuesto por varias piezas. Por ejemplo, el rotor del sistema de excitación, si son los antiguos, DC o AC, ahora todos son estáticos, de electrónica y potencia, pero hay algunos que son antiguos, puede estar acoplado al eje. El alternador sí o sí tiene que estar. Y esta es una turbina a vapor, ¿no? Tiene una etapa de baja presión y otra de alta presión, son rotores
que están conectados al eje, ¿no? Entonces, cuando me refiero al modo cero, es el modo donde este sistema oscila de una misma forma, ¿no? Es decir, que todo ese sistema produce una inercia y se comporta como un cuerpo rígido, como está señalado acá, el cilindro, ¿no? ¿Y cuándo no podría comportarse así? Bueno, cuando ustedes analicen el fenómeno de resonancia subsíncrona, donde forzadamente sí tienen que incluir el modelo masa-resorte, o sea, modelar individualmente cada inercia de estas etapas, de estos rotores, ¿no? Y conectados a resortes aquí ficticios que hacen a veces eh, secciones del eje. Ya, ya eso lo vamos a ver en dinámica, no, pues es un curso ya más avanzado cuando lleven su maestría, ¿no? Correcto. Y van a decir, no, pero el fenómeno de resonancia de un signo no ha ocurrido en el sistema. Ha ocurrido, está ocurriendo. ¿Okay? Y hay trabajos en eso, sí, desde luego. Hay cosas que tenemos que saber, ¿no? Así es. Bueno, entonces, asumiendo que la máquina se comporta como un cuerpo rígido, ¿no? Eh, Podemos decir que J es el momento de inercia, es inercia, del sistema combinado del motor primo y generador, ¿no? También puede ser el sistema de excitación, se comporta como un único cuerpo rígido, despreciando el torque de amortiguamiento y de fricción, que no lo estamos incluyendo acá, se puede tener la ley de rotación siguiente, ¿no? Tenemos la inercia, aceleración y torque mecánico menos torque electromagnético. Ese teta es el desplazamiento angular del rotor con respecto al eje estacionario del estator, ¿no? Habíamos dicho que había un eje estacionario que era la referencia fase A, ¿no? Y teníamos otro que era el rotor, ¿no? Eje rotor, que era el D, ¿no? Que gira teta, y teta va moviéndose, así es. Este es mecánico y adrede se ha puesto M porque para diferenciar el eléctrico es mecánico porque se puede ver físicamente en la máquina. Entonces va a girar indefinidamente, ¿no? En el tiempo. Entonces, desde que estamos interesados en una velocidad relativa, o sea, asociada al delta, pues podemos colocar el teta m en función de la referencia síncrona giratoria, o sea, velocidad síncrona mecánica, ¿no? Multiplicado por t más delta m. Este delta m significa qué cosa, que es el ángulo, ¿no?, que vimos acá, pero no podemos decir que es mecánico porque lo estamos viendo, ¿no? Ya, ok. Entonces, el delta m es el ángulo rotor antes de la perturbación en el tiempo t igual 0. Es, si estás en estado estacionario, mantienes un delta m, ¿no? Ese es el delta m. Y después, en la perturbación, pues, puede ir cambiando, ¿no? Delta m 0. Delta m. Puede ir cambiando, ¿no? Como quieran ver. Bueno, entonces la derivada, ¿no?, de la ecuación 4 nos da ¿qué cosa? Derivada en el tiempo nos da velocidad síncrona mecánica más la derivada del ángulo de rotor mecánico con respecto al tiempo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Si estuviéramos en estado estacionario, esta derivada de delta con respecto al tiempo, la delta mecánica sería 0, ¿no? Entonces estaríamos en una condición de que la velocidad de la máquina es igual que la síncrona, ¿sí? Operación síncrona. Bueno, pero este no es el caso, ¿no? El caso es que en perturbaciones sí puede existir un cambio de delta en el tiempo, como se ve ahí esas oscilaciones. Entonces, no podemos eliminarlo, ¿no? Va a existir esa componente. Una segunda derivada nos da justamente la aceleración aquí, que es igual justamente a la derivada segunda de delta n con respecto. Entonces, eso podemos reemplazarlo en la ecuación anterior, ¿no? Aquí, y llevarlo a una aceleración en función del ángulo de rotor. Ya. Hasta ahora bien, ¿no? Y ese J es la inercia del cuerpo rígido. Ya, vamos a multiplicar la ecuación anterior por la velocidad mecánica de la máquina y vamos a tener J omega m, ¿no? Y estos dos términos vendrían a ser la potencia mecánica y potencia eléctrica.
Ese JWM también es llamado de constante de inercia y es denominado como M. También podemos encontrar algunas relaciones de fabricante con la energía cinética, ¿no? También ustedes pueden ver el libro de Anderson Forward, yo recuerdo, de otros más, todas referencias del mismo GE o de ABB, que el fabricante te da algunas simplificaciones y te puede dar este parámetro, ¿no? La energía cinética de la masa girante. Entonces, eso es igual a un medio, si se dan cuenta, un medio J o omega m cuadrado, una energía cinética. Y eso se relaciona con M de esta forma, ¿no? M es 2 energía cinética dividida entre velocidad mecánica, ¿no? Entonces, M está relacionado con la velocidad mecánica que va cambiando en el tiempo, pero podemos asumir que dentro de las perturbaciones, pues ese WM es muy parecido a WSM, ¿no? ¿No? Así es. Ah, caramba, no le di grabar. Recording in progress. Qué lástima. No lo puedes grabar toda esa parte. Bueno, ustedes ya lo saben. M es igual a 2 WK, ¿no? Energía cinética dividida entre WSM, ¿no? O tiene que hacerme recordar, ¿no? Así es que no está grabando. Así me ayuda. Y pues yo tengo que poner acá un checklist de todas las cosas que debo hacer antes de conectar. Correcto. Bien, entonces la ecuación de oscilación está en función de M, esta constante de inercia, ¿no? La aceleración PM menos P. Ahora, todo lo que tiene que ver con ángulo mecánico también lo podemos llevar a ángulo eléctrico, ¿no? Multiplicado con los pares de polos, ¿no? Entonces, la ecuación anterior se puede llevar a ángulos eléctricos, que es lo que necesitamos pues, para su acoplamiento a la red eléctrica. ¿Sí? Entonces, tenemos 2P, 2 dividido entre PM, la aceleración ya con ángulos eléctricos, PM menos P. Bueno, M tenía esta expresión, ¿no? Que vimos acá, ¿no? Reemplazamos ahí más ecuaciones. Pero ahora sí, lo que hacemos es dividir entre SB. Entonces, dividimos entre SB, que es una potencia base en MVA, para llevar por unidad las potencias mecánica y eléctrica. Ahora, normalmente, ¿no? Se usa la potencia de la máquina, ¿no? Cuando estás analizando solamente los parámetros de la máquina y demás. Pero cuando vas a analizar la máquina y otras en un sistema de potencia, ahí sí la potencia base debería ser la del sistema, que es 100 MVA. Cuando no es igual a 100 MVA, no, con cualquier máquina, una máquina puede ser cualquier otra potencia, ¿no? 80 MVA, 200, 300, lo fuere, pero siempre va a ser distinto la potencia base del sistema, ¿no? Correcto. Ya, asumiendo que ese SB es la potencia nominal de la máquina. Entonces, hay una constante inercia por unidad que es el H, se define como la energía cinética megajoules a velocidad nominal dividido entre la potencia nominal de la máquina en MV. Esto da como resultado unidades de segundos. Entonces el H puede estar entre 1 o 10 segundos, por ejemplo, y va a depender del tamaño y tipo de máquina. La inercia en las unidades térmicas está en estos rangos, 2.5 a 10, y en las hidros entre 2 y 4. ¿Qué significa la inercia? La inercia representa la robustez que tiene la máquina, ¿no? Para oponerse al cambio del ángulo, ¿no? Cuanto mayor inercia, se va a poner más, ¿no? Ahora, tú vas a decir, sí, pero entonces tiene que tener una gran inercia. Pero ¿y por qué se embala o fallan algunas máquinas? Algunas porque principalmente las fallas pueden estar muy cerca a las máquinas, ¿no? Entonces son las primeras que se embalan y a pesar de tener unas altas inercias, pues ya no logran mantener el sincronismo, pierden estabilidad. Bueno, se sugiere sí tener inercias adecuadas. Uno es el caso de la central hidroeléctrica del Ángel. Deben haber oído ese, no creo. Bueno. El caso que ellos se conectan a la red de, a ver si me acuerdo, el 138, ¿no? Sangabán, ¿no? Sangabán. Esta es la unidad de Sangabán.
y San Gabán, y por acá creo que están conectados el Ángel. Son varias unidades, ¿no? ¿Sí? Entonces, este proyecto ha entrado hace unos cuantos años. Ha tenido el problema siguiente, que dentro de sus estudios, ellos debieron o dentro de los estudios se especificó una inercia lo suficiente para que no pierdan las unidades de sincronismo con respecto a con respecto al sistema, ¿no? Esa inercia fue disminuida en el diseño final por costos. O sea, le hicieron daño a la central. Y lo hizo no sé quién, pues será el área comercial, que será, a veces desconocen mucho esas cosas, a veces los economistas se meten a hacer, no sé, recortes, dijeron, ya ponle la mitad de la inercia, no importa, eso no vale nada. Entonces, te ahorra sí, pero ha causado perjuicio y estas unidades siempre, estas tienen un control para salir, para strip en función de las contingencias de la zona, ¿no? O sea, pueden disparar debido a ciertas situaciones y van a estar trabajando así intermitentemente. Ya no pueden hacer nada, pues, porque ya compraron las máquinas. Ahí imagino que han despedido a varios. Bien, entonces ya estamos en la inercia. Usamos esa inercia por unidad acá, ¿no? Vamos a extraer la inercia por unidad y vamos a llevar esto a WS, ya eléctrico, ¿no? Velocidad síncrona eléctrica. Eso nos da lo siguiente, ¿no? Nos da bueno, el primero con el H, y como estaba dividido PM entre SB, ¿recuerdan esto? Entonces, por unidad, me aparece ahí, ¿no? Por unidad. Bueno, finalmente esto también es WS, aquí está, y esa es la ecuación de oscilación. Bueno, esos términos en PU ya los podemos descartar porque normalmente todos trabajamos pues, por sistema de potencia en valores por unidad, entonces no nos interesa eso. Ciegamente todo está en por unidad, H está en segundos, F es en hertz y el ángulo delta es radianes. Claro. Bien. Ya. Creo que me falta eso, ¿no? Ya. ¿Me pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, se ve, ingeniero. Ya. Bueno, ya después de haber hecho la clase del Salón M, ya estoy medio... Bueno. ¿Cómo será cuando dicten los sábados pues, en la maestría y me toque en la noche? Bueno. Ayer me pareció pesado porque me tocó proyecto de fin de carrera después. Bueno, que el proyecto de fin de carrera, los chicos también no estén tan enchufados. Parece que les gusta llevar los cursos así de tipo escuelita, ¿no? Que les dicen, ya, qué chévere, ver, con los conceptos, que nos cuenten de esto, de aquello, pero al final hay cosas que ya ustedes tienen que ir haciendo, ¿no? El mismo curso de potencia 2 debería abrir un espacio ya para que ustedes hagan una pre-investigación. Y el que menos me va a decir, ¿para qué? No, no, yo no, yo quiero hacer otras cosas, quiero divertirme, invertir mi tiempo en otras cosas. Bueno, no sé si ustedes, pero los de fin de carrera están preocupados porque van a tener que presentar su informe para el bachillerato, ¿no? No lo sé, algo así están preocupados, y no sé ustedes, yo creo que ustedes también, ¿no? A ver, ustedes están en octavo, ¿no? Creo que sí. Séptimo, octavo. Algunos séptimos, algunos octavos. Octavo, ya. Ya sí, creo que les toca hacer el informe ese de investigación para el bachillerato. Ya, sería bueno que se vayan preocupando, ¿no? Tal vez. Así es. Bueno, ya no voy a hablar de cosas tristes. A ver, conceptos generales y tipos de estabilidad. Bien, sí, hay unos conceptos que todavía nos falta definir, ¿no? He estado hablando, sí, operación síncrona, pérdida de paso, cosas así, ya. Eso vamos a aclarar ahora. A ver,
¿qué significa la operación síncrona, ¿no? En estado estacionario, sobre condiciones de operación normal, la velocidad eléctrica promedio de todos los generadores debe mantenerse en un mismo valor. Entonces, cuando se mantiene en un mismo valor, es decir, las máquinas están asumiendo la velocidad síncrona, ¿no? Entonces se denomina que el sistema está operando en una operación síncrona. Esa operación síncrona implica que todas están en un grupo coherente, ¿no? Oscilan al unísono, están en fase, digamos, casi en fase, manteniendo una velocidad promedio, ¿no? Ahora, cualquier perturbación importante como una falla en la línea principal y eliminada por la apertura de línea puede afectar la operación síncrona, incluso en el sistema post-falla, ¿no? Si tiene un punto de equilibrio estable, ¿no? Hay que pensar mucho que puede ocurrir salirse de paso, o sea, que una unidad ya no quede en sincronismo, ¿no? Con respecto a otros debido a distintas perturbaciones. ¿Qué es la pérdida de sincronismo, no? Bueno, hay sinónimos respecto al término pérdida de sincronismo. ¿Qué sinónimos hay? Tenemos el deslizamiento de polos, tenemos pérdida de paso, etc. Cuando el sistema pierde sincronismo, las fuerzas magnéticas que normalmente mantienen unido el sistema no son las suficientes para ello. Es decir, que algunas máquinas ya no tienen las fuerzas magnéticas suficientes para seguir manteniendo la velocidad síncrona. Entonces empiezan a embalar. ¿Ok? En ese escenario físico se puede ver también, ¿no? Que estas logran, digamos, estar en contrafase con respecto al sistema, ¿no? Eso se puede ver. Si están en fase, sí hay una especie de resistencia al mismo sistema para que pierda el sincronismo la máquina, pero en contrafase no se embalan. Y se embalan, ganan velocidad y desde luego lo que va a pasar es que van a tener que salir de operación, ¿no? Actuando en la protección necesaria. Ya, ¿qué otro concepto más? Perturbaciones. Las perturbaciones afectan la operación del sistema de potencia. Hay dos tipos de perturbaciones, las perturbaciones pequeñas y las perturbaciones grandes. Las perturbaciones pequeñas son donde los sistemas dinámicos pueden ser representados mediante ecuaciones lineales, ¿no? ¿Qué es una perturbación pequeña? Un cambio pequeño en la carga, generación, ¿no? Eso se da siempre, ¿no? Por ejemplo, tú operas y levemente le cambias la consigna a algún controlador o alguna carga aumentó levemente porque, no sé, en una industria prendieron una máquina. Siempre el sistema está cambiando, ¿no? Entonces no necesitas forzadamente representar la contingencia, ¿no? Es una condición, si esa pequeña señal linealizada es siempre alrededor del punto de equilibrio, ¿no? Ya asumimos que por acá se va a comportar, ¿no? ¿Ah? Bien. Grandes perturbaciones son aquellas donde los sistemas dinámicos se analizan necesariamente mediante ecuaciones diferenciales no lineales, ¿no? Entonces, ejemplos de eso son fallas en líneas, con apertura de líneas, o en general, la duración de la falla tiene influencia crítica en la estabilidad. Cuanto más tiempo demores en despejar la falla, digamos, más energía cinética está ganando el sistema y exclusivamente algunas máquinas, ¿no? Y las máquinas se embalan, ¿no? Cuando ganan una energía cinética lo suficiente, ¿no? Cuando energía cinética suficiente, mayor que la energía potencial que tiene el sistema debido a la red de reactancia de transferencia, que se ven como resortes, por ejemplo, hay un equivalente mecánico, un análogo mecánico interesante. Y esta energía cinética, perdón, es mayor, demoraste tanto en despejar la falla, dejaste, no sé, pues más de 200 milisegundos, 300, ya fuiste. No, toda esa energía que ha absorbido la máquina no la vas a poder disipar. No tienes la suficiente energía potencial para ello. Entonces, ¿qué ocurre? Que se embalan las máquinas y pierden sincronismo. Así es. Este fenómeno es no lineal, bastante no lineal.
A ver, definición de estabilidad, ¿no? Bien, existen dos enfoques, uno antiguo y otro nuevo. Bueno, ahorita nuevo, ¿no? Nuevo, que estudiamos eso y que apareció de pronto, ¿no? Nuevo, para ustedes no, porque ustedes ya hemos hace mucho tiempo. Ok, el antiguo. La definición de estabilidad estaba asociada a la estabilidad angular, es decir, estaba asociada al término aplicado al sistema de potencia corriente alterna, que denotaba una condición en la cual varias máquinas síncronas del sistema permanecían en sincronismo o en paso con respecto a las otras, ¿no? Eso es lo que menciona Kimball en su libro de Power System Stability. Ya, esa era una definición que de los años 50, 48, 50, que se mantenía en el tiempo. He visto un montón de trabajos de la estabilidad y poner referencia a Kimball. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió? Ocurrió en el 2003 el gran apagón o blackout. Blackout, no lo encuentro, ¿eh? Blackout de Estados Unidos y de Canadá. Histórico. Sí, pues le dio en el centro pues, de Nueva York, la Gran Manzana. Toda esa zona estaba servicio eléctrico. Y también zonas de Canadá, las que están conectadas a Nueva York, creo que es Quebec, ¿no? Ontario. Ahí están las ciudades, pues, Toronto y Montreal, ¿no? Las ciudades más grandes de Canadá. Ahí creo que le sigue Calgary o Vancouver, no recuerdo. Vancouver, creo que después Calgary. No lo sé, creo que entre esas dos están por ahí. Ya, fue terrible, pérdidas millonarias y demás. Tuvieron que buscar un responsable. Estados Unidos en esos tiempos no creía en los sistemas de potencia, no creía en la estabilidad. Decían, no, la estabilidad de tensión, la estabilidad, no, eso está en el libro, que quede ahí, ¿no? Y ocurrió, pues, o sea, alguien que es bien terco, que no, y ocurre, hay que esperar que ocurra, ocurrió el problema y de pronto se encendieron las alarmas, pues, entonces pusieron al costado a todos los que administraban el negocio, ¿no? Los economistas que no entienden mucho del Kirchhoff, de cosas Entonces, ¿con qué es mi café? Entonces, los apartaron y dijeron, ¿pero qué falta? Pues. Ah, falta una definición de estabilidad. ¿Pero qué definición hay de Kimball? No hay nada. No, nunca se han puesto de acuerdo para ello. Bueno, entonces fueron a Davos, que es un foro, un lugar donde siempre se concentran foros internacionales debido a políticas mundiales o problemas mundiales, ¿no? Economía, etcétera, ¿no? Que ha habido de terrorismo, etcétera. Fueron a Davos para ponerse de acuerdo y ahí pues se formó un comité, etcétera, y el Triple también ayudó. Kundur comandó esta publicación, el Task Force para definición y clasificación de la estabilidad del sistema de potencia. Al fin, el 2004, o sea, ya salió la publicación, pues se pusieron de acuerdo todo ese año 2003. Y aparte del año 2003. Bueno, Kundur hace unos años falleció, ¿no? Fue una pena. Pero yo recojo de él, pues, el libro que tienen estabilidad, control y estabilidad del sistema de potencia, muy bueno. Es una Biblia. Kundur fue de los que estudió en medio de la moda esta del análisis de pequeña señal o estabilidad permanente, ¿no? Él tuvo el capítulo de estabilidad de pequeña señal o estabilidad permanente de Kundur es uno de los mejores, por la simplicidad y también el detalle que pone en algunos casos, ¿no? Magnífico. Ya, pero en otros temas de estabilidad, no. De tensión, pésimo en salido, para mí, a mi gusto. Bueno. Ajarapú, estabilidad de tensión, el flujo continuado. Anderson, estabilidad permanente, tiene un buen libro, Anderson Forward. Bose, seguridad. Cañizares, ecuatoriano, estabilidad de tensión. Giles, función de energía. Taylor y Van Cutzen, estabilidad de tensión. Vital, función de energía. Ya, todos esos se pusieron de acuerdo. Las cabezas. ¿Cómo definen la estabilidad? Es la habilidad del sistema eléctrico
para una dada condición de operación inicial, retornar al estado de operación de equilibrio después de ser sometido a una perturbación física con la mayoría de las variables del sistema limitadas. ¿Sí? Siendo así, el sistema entero permanece prácticamente intacto. Ya, suena como un trabalenguas, pero lo que significa es que la estabilidad es una habilidad del sistema, ¿no? Para mantener las variables dentro de límites, ¿sí? Y también resistir el impacto de las perturbaciones. Eso puede verse pues, en esta figura, y lo he extraído del libro del Forward and Vital, que trabaja con criterios de energía. Es un tópico que a mí me gusta, que, bueno, desarrollé mi tesis de ingeniero usando las funciones de energía transitoria y leí varios de estos libros, ¿no? Extraigo justamente el concepto que se tiene estabilidad, aparece. Bueno, al final tenemos que separar la estabilidad también, ¿no? Acorde con los tipos de perturbación. Es una clasificación, digamos, en lo grande, ¿no? Entonces, grandes clases. Entonces, perturbación, pequeñas perturbaciones y a grandes perturbaciones. La estabilidad de pequeñas perturbaciones, ¿no? Se dedica a verificar si el sistema es estable ante pequeñas perturbaciones, ¿no? Es decir, si se alcanza el punto de equilibrio o estado estacionario después de una perturbación. Se entiende de que nosotros estamos trabajando en lo pequeño, entonces estamos alrededor de un punto de equilibrio, una vecindad, y el sistema está alrededor de este punto de equilibrio, ¿no? Sí, está alrededor. Si este punto de equilibrio, no necesitamos hasta obtener la dinámica del sistema, solamente nos interesa, como es tan pequeño, una vecindad tan pequeña alrededor del punto de equilibrio, nos interesa saber solamente en el sistema linealizado si este punto de equilibrio es estable o no. Nada más, tan igual como hemos hecho para la clasificación de los puntos de equilibrio. Ya. Eso concentra, ¿qué cosa? El estudio, bueno, este tipo de estabilidad, ¿no? El estudio de la estabilidad local. Trata de determinar cuán estable es un punto de equilibrio. Pero nos interesa eso nomás. ¿Te interesa la perturbación? No. ¿Por qué? Porque es muy pequeña, ¿no? ¿Mm? Sí nos interesa el punto de equilibrio, o sea, el punto de operación. Pequeñas perturbaciones son variaciones pequeñas en la carga. ¿Qué técnicas usamos? Control no lineal, autovalores, análisis modal, entre otros. Ya, en la estabilidad de grandes perturbaciones. El sistema es estable a grandes perturbaciones para una condición de operación en estado estacionario y mirando también la secuencia de perturbaciones o una perturbación o secuencia de perturbaciones, vemos pues si el sistema alcanza una condición de estado estacionario aceptable, ¿no? Este sí no es en lo pequeño, sino las regiones de estabilidad son grandes, ¿no? Aquí están en el espacio de estado. Son tan grandes que, digamos, podemos asumir que la trayectoria del sistema puede salir, ¿no? Por ejemplo, acá, puede salir. Esta región de estabilidad y podemos declarar el sistema inestable, por ejemplo. Concentra el estudio de la estabilidad global y trata de determinar el tamaño de la región de estabilidad, o sea, el punto de equilibrio estable. Bueno, grandes perturbaciones que son fallas en el sistema de transmisión, ¿no? En líneas de transmisión, por ejemplo. Y las técnicas para análisis se basan en control no lineal. Bueno, es complejo tratar con una teoría la estabilidad de grandes perturbaciones. Lo normal es aplicar técnicas de integración numérica, ¿no? Para obtener simulaciones en el dominio interno. ¿Qué es lo usual? El problema es que nos casamos con qué? Tenemos que observar todos los ángulos de las máquinas y verificar si alguno pierde sincronismo. Entonces, se hace una observación visual, ¿no? A veces llegamos a eso. Otra forma de evaluar la estabilidad del sistema no lineal es usando la teoría de Lyapunov, ¿no? Los rusos han trabajado bastante con funciones de energía, ¿no? Es más, ellos desarrollaron bastantes cosas en un tiempo que, bueno, de este lado de uno no lo sabíamos, ¿no? Y ellos están muy adelantados. Bueno, diferencias entre estabilidad a pequeña y gran perturbación, ¿no? Puede ser gran.
Es importante señalar que mientras que la estabilidad a pequeñas perturbaciones está en función solamente de las condiciones de operación, un minutito, ¿ya? Las grandes perturbaciones están en función de las condiciones de operación y las perturbaciones. Esto complica el análisis porque realmente tiene que trabajar con el sistema no lineal, ¿no? Pero hay un punto importante. Nosotros podemos asumir la operación de un sistema, aún incluso si es inestable, pero para grandes perturbaciones. ¿Por qué? Porque estas grandes perturbaciones tienen que aparecer en el sistema. ¿Ah? Ahora ustedes van a preguntar, ¿cuándo aparece? Pues una falla, ¿no? Pero no ocurre siempre. A veces. Bueno, cruzan los dedos pues, para operar así. Normalmente el COES no opera así, ¿no es cierto? Hay regiones de seguridad para ello. Ya. Entonces, y la estabilidad pequeña perturbación, ¿será necesaria o no? Si es necesaria, siempre. ¿Por qué? Porque queremos evitar las oscilaciones de potencia, así como se está viendo con la interconexión con Ecuador. En general, la estabilidad depende de la carga. Cuanto mayor carga, podría aparecer mayor problema de estabilidad, ¿no? Por eso se analiza en condiciones de máxima demanda. Ya. Bueno. Deme un minutito, ¿no? Por favor. Un minuto. Ya, vamos a seguir. A ver, para acabar. Bueno, respecto a la clasificación de estabilidad, entonces, el artículo, bueno, el Task Force de Kunduz, que lo señalé aquí, ya, recoge lo siguiente, ¿no? Esta clasificación de la estabilidad. Estabilidad del ángulo de rotor, estabilidad de frecuencia y estabilidad de tensión. Dentro de la estabilidad de ángulo de rotor, nosotros vamos a ver la estabilidad transitoria y algo de pequeña señal. Pero la de estabilidad de estado estacionario, ¿no? Sí. ¿Qué otros problemas ha habido con esa clasificación de estabilidad? Bueno, yo sé que ustedes no conocen esta parte, pero para nosotros, más antiguos, siempre se hablaba de esto, ¿no? Kunduz lo tenía en su libro y qué bueno que ya lo incluyeron en el Task Force, porque Kunduz tuvo que ponerlo, era demasiado esperar, tenía que incluirlo, pero actualmente ya publicaciones, hablo de estos años, están considerando una revisión de ese Task Force y se están incluyendo justamente algunas necesidades, por ejemplo, para incluir los problemas de resonancia subsíncrona y también los asociados a equipos fax, ¿no? Que tienen convertidores de fuente de tensión. Ya, esos dos tipos de estabilidad están acá, la estabilidad de resonancia, puede ser torsional eléctrica y también la asociada a los convertidores, ¿no? Ya, no nos importa porque nosotros estamos por acá, ya. Pero eso es para que se den cuenta que va a haber un montón de necesidades a futuro, ¿no? De análisis. Esta publicación de la nueva clasificación de estabilidad ha sido aprobada, creo que a inicios de año. Yo pienso que ya debe estar en el portal IEEE, ¿no? Disponible, o sea, es nuevo. Ya. Sí, pues esas cosas son nuevas, pero justamente lo que ustedes tienen que estudiar, ¿no? Correcto. A ver, la estabilidad angular. Clasificación de estabilidad. ¿Solo vamos a estudiar estabilidad angular? Sí, desafortunadamente. No tengo tiempo para estabilidad de tensión, frecuencia. Aunque la frecuencia sí lo vamos a ver, el control de frecuencia en la unidad 2, ¿no? Pero tengan en cuenta que los otros problemas de estabilidad, sea de tensión, sea el problema de, ¿cómo se llama? Estabilidad de tensión, estabilidad de frecuencia y otros más, eso tienen que ver con más detalle en el curso de estabilidad de potencia.
que es el curso siguiente, o sea, podrían llevarlo el siguiente ciclo, y este curso de sistema de potencia 2 es llave para eso, ¿no? Y los que no llevan, pues ya al menos han seguido nociones básicas, ¿no? El curso de potencia 2. Bueno, respecto a la estabilidad angular, tenemos tres tipos, ¿no?, de estabilidad. La estabilidad de estado estacionario, la estabilidad transitoria y la estabilidad oscilatoria o pequeña oscilación. La estabilidad de estado estacionario es aquella que ha sido estudiada a partir de el problema que existía cuando dos centros de generación se conectaban a grandes distancias. Esta potencia podía llegar a un límite y normalmente visto en ángulo era alrededor del 90 grados, pues todos los temas eran netamente inductivos, ¿no? Sin resistencia. Bueno, ¿cómo se comporta eso? En el caso de inestabilidad, pues, hay una oscilación y un crecimiento asintótico, ¿no? Se puede decir que esa estabilidad de estado estacionario puede ocurrir en condiciones de operación normal, sin mucho que pensar en una perturbación. Se supera el límite de estabilidad de estado estacionario y ocurre en estas condiciones, ¿no?, de estabilidad. La estabilidad transitoria, ¿no? ¿Cómo surge? Bueno, primero vamos a hablar de que este problema de estabilidad de estado estacionario se resolvió cuando se interconectaron líneas acá, ¿no? ¿Ya? El sistema fue ganando más subestaciones, ¿no? Y se enmayó más el sistema, pues se alejó el problema de estabilidad de estado estacionario. ¿Sí? Desapareció. Ya no tenemos esos ángulos muy grandes, ¿no? Entonces, digamos que ya hemos acercado bastante las cargas o los mismos centros de generación entre ellos. Ya, pero ¿cómo surge el problema de estabilidad transitoria? Bueno, es un problema que surge después de las interconexiones. Se vio que algunas fallas en el sistema, los circuitos trifásicos, podían producir, ¿no?, que algunas máquinas próximas se embalen, ¿no?, pierdan el sincronismo. Ya, a pesar que nos libramos del problema de estabilidad de estado estacionario, teníamos este otro. Este problema de estabilidad transitoria se puede ver como un crecimiento asintótico, ¿no? Aumento. Como se ve ahí, ¿ya? Y bueno, por diseño se busca mejorar la estabilidad transitoria usando distintas soluciones, con protecciones más rápidas, alrededor de 100 milisegundos, y quizás hasta uso de sistemas de excitación, ¿no?, ABR, pero con altas ganancias, ¿no? Porque K es alto, ganancias altas, el T, que es la constante de tiempo, muy baja, ¿no? Es una actuación rápida. Eso ayuda, sí, en general a la estabilidad, ¿ya? Entonces, ganamos, sí, pero sí hay perturbaciones o casos de fallas que indudablemente ya hay máquinas que están a merced, pues, de perder sincronismo. No hay forma. El sistema no es infalible, ¿no? Bueno, se ganó bastante, pero debido a estas condiciones de los ABRs, con altas ganancias y tiempos de respuesta muy rápidos, se introdujo un nuevo problema, que es el de la inestabilidad oscilatoria, ¿no?, que es el que se ve acá. O sea, y ese es lo peor, ¿no? A veces la cura es peor que la enfermedad, sí, pues. No, bueno, estuvo operando bien, pero en condiciones ya particulares, y bueno, que ya se dan normalmente también en la práctica. Puede ocurrir esas oscilaciones espontáneas, ¿no?, debido a esta condición en los ABRs. ¿Eso qué produce? Produce amortiguamientos, es un torque de amortiguamiento negativo. Hace que exista un aumento de amplitudes, ¿no?, las amplitudes, las oscilaciones. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo estamos en este problema ahora, ¿no? Bueno, instalando los PCs.
que son los Power System Stabilizers, que son estabilizadores de potencia instalados en algunas máquinas, ¿no? Y con eso pudimos de alguna forma controlar el problema, ¿no? Bueno, el estado del arte todavía sigue más, hay otros tipos de estabilizadores con los fax y así va y aumenta las tecnologías y bueno, avanza bastante bien, ¿no? Bueno, a ver, respecto a la estabilidad de estado estacionario, bueno, es la que fue definida por Craig y Kimball en los años 50, cercano a los 50, y se refiere a la estabilidad del sistema bajo cambios lentos y pequeños. Eso siempre es en ausencia de controladores dinámicos. En esos tiempos, donde estas máquinas o centros de generación se conectaban, no había controladores, nada, nada. El problema con controladores es justamente por los ABRs, que es el otro problema, la estabilidad oscilatoria, ¿no? Ya. Entonces, el límite de estabilidad de estado estacionario determina una potencia máxima que puede proporcionar las máquinas, ¿no? Y eso se puede ver en la curva potencia-ángulo, asumiendo todavía una condición de reactancia síncrona, ¿sí? Eso se da con la diferencia angular de las máquinas, ¿no? Centro de generación, cercanos a 90 grados. Se llega a un tope máximo. Bien. Ese límite es firme. Bueno, actualmente ese límite es tan grande que los primeros límites que se van a alcanzar son de tensión, térmicos y otros, ¿no? Entonces, ya no son prácticos porque el sistema ya es en mayor, ¿no? Y es más interconectado. Es raro, como dice acá, es raro que el sistema tenga una restricción por ese tipo de inestabilidad, pero se puede dar por debilidad del sistema y otras cosas. Bueno. ¿Y cómo se perdía la estabilidad de estado estacionario? En condiciones de mayor carga, ¿no? Las tensiones disminuyen, entonces esta curva potencia-ángulo también está en función de la tensión, iba disminuyendo y disminuyendo hasta que, digamos, alcanzaba este nivel de transferencia, ¿no? Y tocaba justo ese punto, ¿no? Que es el punto de estabilidad de estado estacionario. Ya, respecto a la estabilidad transitoria, debemos decir que es un fenómeno no lineal, depende de las perturbaciones, depende del tiempo de aplicación de la falla. Se puede ver a partir de las curvas de potencia-ángulo, pero considerando el modelo dinámico X'(D), ¿no? Acá vemos, por ejemplo, ocurre una contingencia asociada a la apertura de esta línea, ¿no? Entonces, la reactancia de transferencia, ¿no? Transferencia aumenta, ¿no? Tiene que aumentar, ¿no? Si aumenta, entonces disminuye esta curva potencia. Este nivel de carga de 1000 megavatios, con la diferencia, recuerdan la curva, perdón, la ecuación de oscilación, ¿no? Esta es la potencia mecánica. Vamos a poner una máquina, vamos a suponer eso. Y estas son las potencias eléctricas, ¿no? Estas dos dependen de las potencias eléctricas. Vamos a borrar esto porque se construye a partir de X'. Entonces la diferencia genera una potencia acelerante que justamente está aquí. Y hay un contrapeso con esta potencia desacelerante, ¿no? Si existe una potencia desacelerante suficiente para absorber esta energía, digamos, o contrapesar esta área, el sistema es estable, ¿no? Ahora, acá hay otro ejemplo donde se aplica una falla trifásica en barra. Perdón. Entonces, la potencia eléctrica, ¿cuánto va a ser ahí? A ver, alguien que me diga. ¿Están ahí o? Megawatts. Ah, ¿cuánto es más o menos? ¿Cuánto creen? La potencia de generador. No. Es eléctrica en la máquina. Nada, ya. Cero.
No es que tenga cero, ¿no? Cero es la potencia eléctrica. ¿Por qué? Ya les voy a explicar ya, pero ese cortocircuito separa el sistema así, ¿no? Entonces, pone a tierra esto, esta es nuevamente la línea, la reactancia de transferencia acá es infinita. Y eso tira abajo la característica potencia ángulo, sería esta de acá, en el suelo, el ras. ¿No? Es como una potencia P0. Ya, lo vamos a ver más adelante. Es cero, entonces la diferencia entre mecánica, que es esta, la línea horizontal roja, y eléctrica, que vendría a ser cero, muy grande, y todo el tiempo que se mantiene la falla, va a ganar toda esta área acelerante o energía cinética, ¿no? Entonces, se despeja la falla naturalmente y se despeja un poquito antes, ¿no? Por acá. Ya. Entonces, el área 2 sería la energía potencial para absorber esta energía. Pero es tan grande la energía cinética que no puede, entonces la máquina va a seguir oscilando y va a entrar a esta zona donde sigue acumulando energía cinética. Y ya saben qué va a pasar, ¿no? Se embala la máquina, ¿no? Pierde sincronía. ¿Ok? Esta es la apreciación de las curvas potencia-ángulo. Que también vamos a ver más adelante. ¿Ya? ¿Cómo mejoramos la estabilidad transitoria de los sistemas de potencia? Bueno, primero reduciendo el tiempo de eliminación de la falla mediante disyuntores, interruptores, cierres de alta velocidad. A lo más estamos consiguiendo 100 milisegundos, ¿no? Puede ser menos si los PMUs leen ya en decenas de milisegundos, la apertura misma de interruptores son decenas también de milisegundos, pero no creo que, digamos, tengamos tiempos más bajos que eso, ¿no? Es muy rápido, un pestañeo que son 10 veces eso, ¿no? ¿Ah? Es por eso que en la operación, cuando pestañean, ya pierde sincronismo varias máquinas. No se dan cuenta, pero no pueden actuar. Lo ves bien, ocurre la falla y automáticamente, ¡pum!, ves que se están embalando las máquinas y pierden sincronismo. Track, 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 listo. Pestañeas otra vez y puedes ver ya el sistema en colapso. Mentira, no tan así es el colapso. El colapso tiene que, digamos, el sistema va a tratar de sopesar algunas cosas y poco a poco va a tratar de, en la operación se va a administrar los recursos para evitar eso. Si fuera una falla muy severa, sí, pues se va a ver escalonadamente actuación de protecciones, se desarma el sistema y no tienes recursos para seguir operando y no hay forma, pues tienes que restringir el suministro eléctrico, te quedas sin energía eléctrica, apagón. Justo cuando estás haciendo el trabajo de potencia 2, apagón. Qué bueno. Así es, puede ocurrir esas cosas. No, pero el sistema de Lima es más confiable que en otros lados. Puede ser, sí, sí, es verdad. Bueno, pero igual, todos están sujetos a fallas. Ya. ¿Qué más podemos hacer para mejorar la estabilidad transitoria? Bueno, podemos introducir estaciones intermedias, ¿no? Ya. Eso que hace enmalla el sistema. Cuanto más enmalla el sistema, las distancias eléctricas disminuyen, el sistema se hace más compacto, entonces las máquinas se están viendo uno con otra, pero en menores distancias eléctricas. Un sistema más robusto. Aumento de velocidad de respuesta del sistema. Ahí está, la ABR. Este es el que trajo el problema de la... Bueno, no hay que echarle la culpa siempre al sistema de excitación, esas tecnologías, no. Digamos que fueron las que iniciaron eso, ¿no? También es por culpa de debilidad del sistema. Si no hay refuerzo de transmisión, todo, pues siempre va a haber problemas de ese tipo. El ABR tecnológicamente tiene que trabajar con altas ganancias. Cae alto. Aplicación de válvulas rápidas en centrales térmicas, en este caso, o si no, resistencia de frenado en las centrales hidroeléctricas. ¿Qué es una resistencia de frenado? Ahí ven la figura como unas torres, un montón de resistencias, ¿no? Eso debe calentar bastante, ¿no? Estás quemando energía, efecto Joule, pero es un elemento de amortiguamiento natural.
Bueno, respecto a la estabilidad de pequeña señal, se puede decir, ¿no? Que, como les dije, los sistemas de excitación de alta velocidad, utilizando los ABRs, con altas ganancias de excitatrices, bueno, rápidas, ayudaron en la mejora de la estabilidad transitoria. Y sin embargo, estos sistemas de excitación afectaron la estabilidad pequeña señal. Acá lo dice. Este hecho fue descubierto a mediados de 1960. Bueno, hubieron varios casos, ¿no? Cuando se observó que hubo oscilaciones espontáneas en los flujos de las líneas que aumentaron en magnitud sin razón aparente entre áreas, modos de oscilación interárea. Sí, pues se vieron estas oscilaciones. A ver, en Brasil, creo que a ustedes no les expliqué eso, ¿no? Hubo un problema de este tipo, ¿no? Iba a conectar el sistema nordeste, el norte. Nordeste es caliente, ¿no? Tiene altas temperaturas, ¿no? Ahí se quema más rápido el mediodía. Caminas y es como si caminases en un sauna, ¿no? Todo es aire acondicionado. Bueno, el sur es un poquito más frío, más templado, pero también hace un calor, ¿no? Un río, en Sao Paulo, pega bien. El sur, ¿no? Se dio la interconexión de esos sistemas. Claro, por acá hay un montón de, no tan ahí, por acá, ¿no? Porque esa zona de Amazonas y demás es zona que tiene poca población, ¿no? En el sur sí, el sistema es más nutrido, ¿no? Más nutrido. Cuando se interconectaron esas áreas, se vieron oscilaciones de potencia en torno a 0.15 Hz. Y bueno, eso ya lo habían identificado. No era viable esa interconexión, tal como podría pasar entre nosotros y Ecuador y Colombia, ¿no? Es un sistema muy grande, ¿no? El Ecuador, Perú y Colombia, vamos a poner a Colombia primero. Colombia, Ecuador, Perú, posiblemente tenga oscilaciones, no lo voy a escribir, ¿eh? No. Mayores a esta, ¿eh? No voy a decir nada, no, mayores a esta frecuencia, pero también son bajitas, por si acaso. Bien, estas frecuencias son bajas y son justamente interarias, ¿no? La única forma que encontraron en ese momento es la instalación de PCS. ¿No? Así es, PCS. Y esos incorporando los PODs, ¿no? Power Oscillation Damping, ¿no? Para integrar una señal en el sumador, ¿no? Se integra a la señal resultante de control. Y eso permitir, resultaría en un amortiguamiento positivo. Ya. En la práctica, ese es el Brasil, ¿no? En la práctica lo que se hace, y lo que parece que vamos a hacer en el Perú es instalar PSS, ¿no? Entonces, quizá vamos a encontrar estas cosas entre Perú y Colombia, ¿no? Y quizá también Ecuador. Vamos a instalar PSS en algunas máquinas, ¿no? Entonces, Ecuador está Colombia. También Colombia tiene que meter PSS, ¿no? Chao. Y vamos a tratar de controlar las oscilaciones de potencia. Esos PSS en Power System Stabilizer es realmente una solución muy ingeniosa porque es un integrado, ¿no? Es un rack que finalmente lo instalas y recoge la señal de la velocidad, la señal de potencia y otro las integra y hay un lead leg y hay otras etapas de compensación y se devuelve a la red y se sintoniza de tal forma que produce este amortiguamiento, ¿no? A un nivel de sistema. Claro, uno nomás no, ¿sí? Depende del problema. ¿Tienen alguna consulta? Yo sé que es sábado, ¿no? Sábado. Los sábados siempre estamos un poco inquietos, ¿no? Bueno, sí, tiene que estudiar. Y además no se puede salir, ¿no? Pandemia. Ya, no.
Yo creo que no he llegado acá todavía. Ya. Están bien calladitos. Porque es sábado. Sábado. Ya, ¿pueden ver mi diapositiva? Sí, profe, sí. Ingeniero, estabilidad del estado estacionario. Ese es el primer tipo de estabilidad. El primero, ¿no? Ya, los PCS son equipos electrónicos como los fax. Ya, los PCS son lazos de control, ¿ya? Son más pequeños, ¿sí? Están ya casi inmersos en los sistemas de excitación. El fabricante bueno, te puede ofrecer el PCS. Cuando tú implementas una central, pero tienes que comprar con varias cosas, ¿no? El sistema de excitación, con ABR, varias características. Tú dentro de la lista le haces check pues al PCS, te lo instalan, pero a veces te configuran a ciertas condiciones, ¿no? Cuando es una unidad térmica, no importa mucho, porque la térmica está conectada casi a la malla de transmisión, entonces no existe un modo local, o sea, propio de la máquina con respecto al sistema. Es poco probable, ¿no? En cambio, cuando es una hidro, sí, ¿no? Las hidros sí tienen conexión al sistema en líneas decenas, centenas de kilómetros, ¿no? ¿No? Sí, eso es lo que pasó a Chaya, por ejemplo. No, Chaya tiene 2 líneas, sí, pero cuando se le vaya una, no, puede pasar. Por eso tienen 2. No, por confiabilidad, sí. Pero bueno, es gran distancia, ¿no? Chaya son 2 grupos. Ok, entonces los PCS ayudan acá justamente a verificar. PCS con el sistema de excitación ABR, ¿no? Hay un compromiso entre estos, ¿no? ¿Quieres ganancias altas de ABR? Sí, pero puedes bajarle o también ver la ganancia de PCS para evitar las oscilaciones de potencia producidas en la máquina. El fabricante siempre va a ver su máquina con respecto al sistema, ¿no? No le va a interesar al fabricante solucionar el problema de todo el CIN, ¿no? No le interesa. Ya, ese es los PCS. Es un rack, es un controlador dentro del sistema de excitación. En cambio, los fax son equipos más grandes. Los fax normalmente usan espacio en la subestación, pues tienen una disposición de equipos en el patio, ¿no? De la subestación, que pueden ser desde reactores, núcleo de aire, capacitores. Pero no les hablo una cosita chiquita, son grandes, gigantes. Tienes una sala donde están los tiristores o los IGBTs. Son en ese emplazamiento grande, ¿no? Ya, el PCS no es un rack y los controladores extra, pues que son muy importantes, sí, los PCS. Es más, si queremos cambiarlo, vamos a cambiarlo. Eso es lo que queremos hacer, ¿no? Pues, pase la homologación de los sistemas de control, vamos a tratar de hacer eso. Ya, te estoy contando más cosas. Bueno, eso sí, pues se sabe. Hay cosas que hay cambios que se están dando en el sistema. Homologar el sistema de control significa que hay cosas que se han instalado en el sistema hace mucho tiempo, controladores, los mismos parámetros de máquinas, todo, que estaban en fichas y demás, que ya, digamos, pasado el tiempo, pues han cambiado por los overhaul, o sea, los upgrades de los equipos, cambian el controlador tal, han cambiado un montón de cosas de mantenimientos, normalmente overhaul sobre máquinas. Ahorita están haciendo, creo que en Charcani, ¿no? En la Charcani 5. Justo me comuniqué con una colega que está viendo justamente el mantenimiento de la Charcani 5. Me mostró una foto, ¿verdad? No muestre la foto. No, pues, próxima clase. Sí, es interesante. Y es un overhaul, porque significa que están cambiando algunas piezas y demás para hacerlo más potente, ¿no? Y todas esas cosas ya hacen cambios en la máquina, ¿no? Y todo eso cambia los parámetros, los controladores no son los mismos. Entonces, y así se ha dado en el sistema todos esos cambios. Los modelos eléctricos, dinámicos del COES ya caducaron, hace un tiempo que ya no funcionan bien y no reproducen al menos la parte dinámica a medias, ¿no? El fenómeno completo. Eso es lo que se quiere ahora con la homologación, ¿no? Homologación de control.
Eso lo pueden encontrar en el procedimiento. Quiero hacer mi trabajo ahí, bueno, hay muchas cosas para aprender. Ok. ¿Es un proceso único? Sí, que se va a dar en este año. En plena pandemia nos ha agarrado de piña. Eso es lo que a mí me ha molestado. Debió haber sido, no sé, bueno, no nadie sabía de la pandemia, ¿no? Bueno. Ok, vamos a estudiar, ya hemos perdido el foco, la estabilidad de estado estacionario. ¿Qué es la estabilidad de estado estacionario? Asociada a conexión de grandes centros de generación en grandes distancias de transmisión. Ya, ¿qué es lo primero que vamos a estudiar? El sistema máquina barra infinita, ¿no? Sistema máquina barra infinita, podemos verlo en la figura 1, ¿no? Y tenemos que entender que la máquina se va a comportar en estado estacionario. El generador síncrono se representa con un modelo de estado estacionario, es decir, una fuente de tensión, ¿no? Aquí está el modelo máquina barra infinita. Ya, esta es la barra infinita. Pues, es una barra infinita, ¿no? La tensión, bueno, acá la tensión no es B, sino es EB. EB, las frecuencias son constantes. EB y F son constantes porque asume que hay un gran sistema, ¿no? Conectado ahí. Entonces, la máquina es modelada como una fuente de tensión eje delta. Ya les expliqué que el ángulo de fase mecánico de la máquina, bueno, que finalmente está eléctrico acá, por si acaso. Bueno, pero finalmente físico, pueden verse en la máquina, se traduce en ángulo de fase de esta tensión. Ese es el modelo, ¿no? Que vamos a usar en estado estacionario. Y hay una reactancia de generador, ¿no? Que debe ser el XD, tal vez, o XS. La línea es un RE más XE, ¿no? Y si no consideramos las pérdidas, XE. La fuente de tensión es EB0, ¿no? Bueno, acá hay una definición de barra infinita. Ya para... Creo que con el tiempo he estado colocando algunas informaciones ya en el material. Ya está demasiado coquito. Mejor, ¿no? No, a veces no, en los exámenes no viene eso. ¿Por qué tendría que venir esas cosas, no? A ver, la barra infinita puede representar a un gran sistema de potencia, ¿no? Se cumplen las siguientes condiciones. La frecuencia es constante, ¿no? ¿Y por qué está cero acá? Debe ser frecuencia constante. Esta es variación de frecuencia. No, está mal eso. O debe ser 60, ¿no? 60 Hz. Ahí falta corregir, ¿no? Claro, los alumnos no me dicen nada también, ¿no? Callado. La frecuencia está constante, es 60, ¿no? ¿Y cuánto sería cero? Pues, cuando pongo, por ejemplo, variación de f es cero. O sea que las variaciones de f sobre la nominal, que son cero, siempre está trabajando sobre la nominal. Ya. En consecuencia, el ángulo de la fuente de tensión EB es constante y podemos asumirlo como cero. Ya. Esta es una nota importante. Se asume que el sistema cambia lentamente, por lo que el sistema se representa usando un sistema dinámico linealizado alrededor de un punto de operación estadounidense. Ya. Es por lo que se representa, usando un sistema, más sistemas. Bueno. Ya, entonces, podemos linealizar el sistema, sí. Entonces, ¿cómo comenzamos? Comenzamos con la ecuación de oscilación. Ahora ustedes me van a decir, no, esta ecuación de oscilación tiene algo extra, tiene el término de amortiguamiento. Así es. Bueno, vamos a ver las cosas acá. Es G, ángulo delta. Y acá tengo la reactancia G. Y acá la otra reactancia. Entonces, esa potencia máxima, claro, es el producto de tensiones, de la fuente de tensión dividida entre la reactancia total. De seno de delta está en función de qué, de la referencia angular de la barra infinita, que es esta acá. Ese término de amortiguamiento
está apareciendo justamente para representar los circuitos de amortiguamiento de la máquina. Ahora, es importante, a ver, si el D es pequeño y positivo, o sea, finalmente está despreciarlo, ¿no? Se puede despreciar en la solución de la ecuación de oscilación para un periodo corto, ¿no? Que es más o menos de 1 a 2 segundos. Quiere decir que esto es típicamente para los análisis de estabilidad transitoria. Ahí sí podemos asumir que es 0, ¿no? Pero asumiendo una condición de estado estacionario, sí nos interesa, ¿no? Incorporar el término de amortiguamiento, SD. Entonces sí lo vamos a incorporar. Y para deducción acá también vamos a incorporarlo. Entonces, la ecuación de oscilación con el término de amortiguamiento se puede descomponer en dos ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Okay? Asumiendo que definimos dos variables de estado, la variable de estado x1, que es delta, y su derivada. ¿Bien? Entonces, tenemos el sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden 3, ¿no? Ya. Los puntos de equilibrio, ¿no? de esa ecuación de oscilación van a ser justamente cuando las dinámicas desaparecen, ¿no? 0. Entonces tenemos que x2 es 0 y x1 es, a ver, mira, x2 es 0, x2 es 0, es el arco seno de Pm sobre P max. Entonces podemos decir que a ver, si x2 es 0, que es la derivada delta con respecto al tiempo, y esto es igual a que, bueno, ustedes ya lo tenían antes, ¿no? Recuerdan, ¿no? Zeta, a ver, este igual WST a delta, ¿no? Eléctrico, claro, ¿no? Entonces, la derivada de θ con respecto al tiempo es igual a W, y esto es igual a que WS más delta. Entonces puedo decir, perdón, más derivada de delta con respecto al tiempo. Entonces, puedo decir acá que la derivada de delta con respecto al tiempo es igual a WS, perdón, W menos WS. Esto va a ser 0. Si eso es 0, entonces ¿qué implica? Que la velocidad de la máquina, el eléctrico en este caso, es igual a la velocidad síncrona. Está en sincronismo. Es claro aquí el significado, ¿no? Del punto de equilibrio. Claro. Ya. En la siguiente figura se muestran las curvas potencia-ángulo del sistema. ¿Qué vendría a ser justamente la potencia eléctrica en función del ángulo, delta? El delta, ya le hemos dicho, ¿no? Que no es necesariamente está definido en función de la referencia de la máquina, sino esta vez está definido en función de la referencia del sistema. Bueno, la potencia mecánica, un minutito, un minutito. Ya, entonces, la potencia mecánica es constante, ¿no? Hemos dicho que la acción del gobernador, control motor primo, no va a hacer que varíe la potencia mecánica. Entonces, los cortes aquí nos van a dar justamente los dos ángulos que parecen que se pueden obtener también de esa ecuación del x1, punto de equilibrio. Eso nos da dos ángulos en el rango de menos 180 a 180 grados, ángulos delta S y delta U. ¿Ok? Entonces, tenemos dos puntos de equilibrio. Uno, XE1, que es XS, que tiene el ángulo delta S, y 0 es ¿por qué? Porque el X2, pues, que es la derivada delta con respecto al tiempo, 0. Y el XE2 también es delta U. Y este es 0. Entonces, al linealizar el sistema, podemos demostrar, y eso se demuestra ¿qué cosa? Que el punto de equilibrio asociado delta S es un punto de equilibrio estable y el asociado delta U es un punto de equilibrio inestable. ¿Cómo se demuestra? Ahora lo vamos a ver, ¿no? Ahora, como criterio de estabilidad de estado estacionario, para un sistema de ese tipo, máquina vana infinita, simple,
ojo, no se aplican sistemas mayores, podemos tener lo siguiente, que la derivada de P con respecto a delta E debe ser mayor que cero, para tener la estabilidad estacional. Entonces, ese punto de equilibrio delta S, ¿no? Tiene esta derivada de P con respecto de delta, es la pendiente realmente. Ven esa línea amarilla, es la pendiente de la curva potencia. En ese punto de equilibrio es positivo, entonces se puede decir que es estable. En cambio, en este otro lado, la pendiente es negativa, entonces es inestable. ¿Ok? Así es. ¿Y cómo sale este criterio? ¿Qué hacemos? Lo mismo que hemos venido haciendo para la parte de sistemas dinámicos, ¿no? Tenemos que linealizar el sistema, encontrar la matriz de estados y verificar los autovalores. Vamos a definir las variables y1 y y2, ¿no? Es variación de x1, variación de x2, estamos linealizando el sistema. Calculamos A, ¿no? Y ¿dónde tenemos los F? Aquí están los F, ¿no? F1, F2. Sacamos las derivadas con respecto a las variables de estado, encontramos estos términos. Este K, ya simplificado, es P max coseno delta E, ¿no? Donde delta E puede ser delta S o delta U. Ya. Entonces, los autovalores de la matriz de estados tienen la siguiente forma, ¿no? Tienen un menos D sobre 2M más menos raíz cuadrada de I cuadrado sobre 4M cuadrado menos K sobre M. Entonces, y aquí vamos, ¿no? Ese K que aparece aquí, si es positivo, significa que vamos a tener autovalores complejos o reales, pero con parte real negativa. Entonces el sistema es estable. Cuando K es negativo, hay un autovalor real positivo. Entonces no estable o inestable. ¿Okay? También tenemos una deducción para los autovalores complejos. Y al final nos tenemos que dar cuenta de lo siguiente, que el criterio de estabilidad de estado estacionario estaría asociado directamente al K, ¿no? No definido, cuando K es mayor que cero. Entonces, cuando K es mayor que cero es positivo, perdón, es estable. Cuando K es menor que cero es inestable, ¿no? Es el punto de equilibrio. A ver, comentarios, ¿no? En general, la expresión de K, si se dan cuenta, era la derivada de P con respecto de asociado al punto de equilibrio, ¿no? Ahí está, pues. Entonces, ahora sí está cumpliendo, ¿no? Con nuestro criterio. K mayor que cero, entonces la derivada de P con respecto. Para cada punto de equilibrio, ¿no? Debe ser mayor que cero. Ya. Bueno, esto muestra que K es explícitamente en función de delta E, ¿no? General PE puede ser una función no senoidal. ¿Cuándo es no senoidal? Cuando puedes agregar resistencias o si no, capacitancias, creo, series, ¿no? En general puedes malograr el sistema, pues puedes agregarle algunos otros elementos, ¿no? Ya no se va a ver sinusoidal puro de la barra gris, ¿no? Era RE. ¿No? Aunque para el caso especial, despreciando pérdidas y la salida, la cura ángulo potencia es senoidal. Entonces, para el punto de equilibrio delta S, K es mayor que cero, entonces es un punto de equilibrio estable. Para delta U, K es menor que cero, es inestable, ¿no? Eso lo sabemos. Los dos puntos de equilibrio se acercan uno al otro cuando PM aumenta. Estamos aumentando PM aquí a otros niveles de potencia y vamos a alcanzar este nivel, ¿no? En el límite de estabilidad de estado estacionario. Entonces, en ese límite se puede decir que tenemos un ángulo igual al ángulo asterisco, que debería ser, en este caso, 90 grados. Normalmente no es 90 grados. Si ponemos resistencias u otros elementos. Entonces, la condición de estabilidad se puede ver directamente sobre los ángulos, que los deltas sean menores a delta asterisco, que es 90 grados. También otro criterio. Así es, ahí ya está apareciendo el 90 grados. En sistemas interconectados se tiene esa diferencia angular. Bueno, se entiende que
los ángulos pueden ser altos, ¿no? En grandes sistemas interconectados, pero siempre en medio tienen equipos de control de tensión y demás que hacen que sean barras más fuertes, ¿no? Y con eso se puede ampliar mucho más los límites, ¿ok? Otra teoría. Bueno, los autovalores para cada uno de los casos. Punto de equilibrio estable y inestable, ¿no? Para el estable, empiezan con valores de potencia mecánica baja, son complejos, conjugados y van, se acercan a este punto y uno va hacia la izquierda o hacia la derecha, y cuando la potencia alcanza la potencia máxima, o sea, K igual 0, se encuentra en el origen. En cambio, en el web, en el inestable, uno viene del infinito y viene hasta este punto, y otro viene desde este punto hasta el origen, ¿no? PM es igual a Pmax. Entonces es inestable, ¿no? Hay que señalar, y acá lo dice al final, que este es Pmax, ¿no? No existe operación para un PM mayor que Pmax. No existe. No hay un corte entre el potencia eléctrica y potencia mecánica. No, pero debe existir, no, nada. ¿Ah? No, no hay equilibrio. No es un punto de operación factible. Llegas a ese máximo y punto. Ahí se queda. Físicamente ya no hay más. Bien, algunos comentarios, ¿no? El criterio de estabilidad en 6, es decir, que la derivada de P con respecto a delta sea mayor que 0, es de tipo algebraico, ¿no? Si bien este resulta siendo simple y conveniente, cabe resaltar que este criterio se deriva de análisis dinámico. No es válido para dinámicas más complejas, o sea, para sistemas mayores. Es necesario hacer una linealización para el caso de sistemas mayores. Y es mejor también a veces emplear cálculos de autovalores o criterios de Rubin-Minkowski, ¿no? Pueden ser equivalentes también. Es interesante observar que el límite de estabilidad de estado estacionario, usando el modelo clásico que aparece ahí, pues el ángulo, pero la fuente de tensión con la fuente de tensión. Es en este caso igual a la potencia máxima transferida a la red. ¿Qué quiere decir eso? Ya, hay varios límites físicos de la red, así como lo ven, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí, ¿no? Límite de estabilidad de estado estacionario es directamente sobre las máquinas, no puede sobrepasar ya. Pero existe otro límite que podría ser menor todavía, que es el límite que se entrega de potencia entregada a la barra infinita, ¿no? ¿Ya? Ese es el límite de la red. Las reactancias, las impedancias imponen ese límite. No es netamente angular o máquina. Ambos están coincidiendo en este caso, ¿sí? Y este es un caso, para el caso que hemos estudiado, ambos están coincidiendo porque no hay resistencia, pero cuando si hay resistencia de más y otros elementos, sí debería ser distinto, ¿no? Bueno, el criterio de la derivada de P mayor que 0 también puede derivarse de argumentos físicos. Pueden leer esto, ¿no? Acá hay un ejemplo. Un generador está conectado a una barra infinita a través de una impedancia ZE 0.1 más J 0.2. Ver figura. El generador está representado por una fuente de tensión eje delta en serie con una reactancia XG. Aquí vamos a poner el eje G y el eje, ¿no? Bien. Las tensiones EG y EB son unos, vamos a poner eso, y el XG es 0.3. Todo está en por unidad. A ver, se solicita para una potencia recibida por la barra infinita, que es la que se está inyectando a la barra infinita, este PV de igual a 1, PU, encontrar los puntos de equilibrio en el rango de menos pi a pi. De ahí, verifique la estabilidad de los puntos de equilibrio, asumir que el ángulo de la barra infinita es 0. Ya, entonces ya estamos hablando. ¿Qué hacemos? Bueno, el primer dato que tenemos es que la potencia acá, el PV es igual a 1, ¿no? ¿Sí? Ya, tenemos que encontrar el PV.
aquí está el equivalente circuital para ese sistema. Tenemos la fuente de tensión, tenemos el XG y tenemos ZE, ¿no? Que es RE más JXG, ¿no? Creo que así lo hemos definido, ¿no? Ahí está. Ya. La potencia PV, ustedes lo pueden ecuacionar, pueden obtener todo ello. Es el curso de potencia 1, tienen que estar unos datos ahí también. Entonces van a encontrar esto, ¿no? Esas potencias de inyección. ¿Sí? Y también pueden encontrar, ¿no? La potencia eléctrica, ¿no? Que desarrolla la máquina, ¿sí? Que es distinta, si se dan cuenta, ¿no? Ya, este delta es el ángulo de la fuente de tensión de excitación, ¿no? De la máquina. Ese alfa es igual a 90 menos phi, donde phi es el ángulo de la impedancia total, ¿no? Está el Z. Y bueno, y tienes ahí otros valores más, ¿no? Ok, entonces si P es igual a 1 y tenemos todos los parámetros, puedo encontrar el ángulo delta, ¿no? Y eso es lo que se ha encontrado. Teniendo G, B, R, X, Z, ustedes pueden comprobar eso. Si tienen dos valores de delta, serían delta E, puntos de equilibrio, 1 y 2, 33 y 123. ¿Ah? Obviamente el que es mayor de 90 grados está sospechoso, ¿no? Puede ser inestable. Para comprobar la estabilidad tenemos que hacer la derivada de P con respecto a delta. Ya no utilizar PB, ¿no? Porque acá hemos utilizado PB igual 1. Ahora utilizamos la derivada de P con respecto a delta. Y para el primer punto de equilibrio vemos que es mayor que 0. Entonces es estable. Y para el segundo es menor que 0, entonces es inestable, ¿no? A ver, la nota. Dado que se incluyen las pérdidas de la línea de transmisión típicamente con valores bajos de resistencia, R, comparado a XC, el ángulo delta del punto de estabilidad, de límite de estabilidad de estado estacionario, no estará exactamente 90, pero sí cercano a este valor. Ya, pues para calcularlo, ¿no? Deberían calcularlo. Creo que... No, dicen, ¿no? Ya, que acabe la clase. No, todavía no. Ya va a acabar la clase, ya. Paciencia. Y tiene que acabar con el ejercicio, ¿no? ¿Pueden ver mi pantalla? Dice ejercicio 2, ¿o no? No, no se ve, ingeniero. Bueno. Ahora sí, ¿no? Sí, ¿no? Ejercicio 2. Gracias. Estabilidad de estado estacionario. Considera el sistema de la figura 1, ¿no? ¿Qué diferente tiene? Pues que hemos puesto un banco de capacitores serios. Ya, donde se conecta un generador, una barra infinita por medio de una línea de impedancia RJXC. El generador se representa una fuente de tensión E delta en serie con XG. Y la barra infinita viene a ser esto, V0. Aumentar el límite de transmisión, se incorpora una compensación serie con una reactancia JXC en la línea de transmisión. Considere estos datos del sistema, ¿no? Determinar el nivel de compensación serie para la condición de máxima carga entregada a la barra infinita, es decir, la máxima que podemos entregar aquí. Determine los valores de equilibrio delta para esa condición de máxima carga y verifique la estabilidad, usando el criterio, estabilidad del punto de equilibrio, claro, usando el criterio de estabilidad, ¿no? Este criterio simple, que puede ser aplicado todavía para este sistema máquina, donde el P es la potencia activa en vivo de la máquina. La potencia en vivo es... Ya, está fácil, ¿o no? Más o menos. A ver, primero que nada, mira, si el sistema no tuviese compensación serie basada en banco, en este banco de capacitores,
no lo tuviéramos todavía en corto, existiría un máximo de carga entregada aquí. Si yo conecto este banco, también puedo seguir aumentando esto, a tener un máximo, digamos. ¿No? Entonces tiene dos niveles, ¿no? El máximo sin y el máximo cuando tienes el banco que puede todavía superar. Ese es el que quiero. La condición máxima conectando qué nivel de compensación, ¿no? Bueno, como ustedes saben, todo esto es, bueno, acá yo he hecho la deducción de PB, ¿no? En función de los parámetros del sistema. Claro, el X debe contener todo, pues, ¿no? A ver, ¿qué contiene? Bueno, R debe ser igual a RE y X debe ser igual a XE más E. Bueno, XG más XE menos XE, ¿cierto? Ya se sabe. Ya tengo esta expresión, ¿no? Entonces, para obtener el máximo, yo puedo derivar ello con respecto al delta, ¿no? Para saber más o menos por dónde está el máximo. Si hago la derivada aquí, entonces tengo que delta es igual a 90 menos alfa, lo que me da phi. O sea, exactamente cuando el ángulo se alinea al ángulo de la impedancia, ¿no? ¿Ok? Entonces, para esa potencia máxima, reemplazando esta condición, bueno, haciendo unas deducciones, ¿no? Sabiendo que E es igual a EB, para simplificar igual a E, tengo esta potencia máxima. Está en función del ángulo de la impedancia total, sí, pues porque esto varía, ¿no? Porque puedo poner el banco de capacitores, ¿no? Si no pusiese el banco, o sea, si X es 0, ¿no? Tengo un ángulo de 84.8. ¿Por qué no es 90? Bueno, porque tengo la resistencia, ¿no? Y el PB max sería 0.8242. Eso es más que todo para ver cómo están los valores. Esa es una. Entonces, ahora sí, necesito saber cuál sería el máximo. Entonces, al aumentar X desde 0, PB max aumentará hasta alcanzar un valor máximo, máximo de carga, después disminuirá con el aumento de X. Entonces, sobre este valor de PB max, tengo que hacer una segunda, ¿no? Un análisis, la derivada con respecto del ángulo, igual a 0. ¿Eso qué me da? Me da estos valores, ¿no? Que phi es, bueno, esto ya le he puesto asterisco, ¿no? Para ese valor del ángulo de la impedancia completa, ¿no? De RE, ¿qué más tenía acá? X, G más E, ¿no? Ya. Entonces, tenemos ese valor que no nos interesa, que es 0, y el otro es 60 grados. Ese es el valor máximo que podría tener para ese sistema. Entonces, el phi asterisco 60 nos da 2.5. Entonces, recuerdan, si no había el banco de capacitores era 0, teníamos 0.82 y un ángulo de 84.8. Y conectando el óptimo banco, ¿no? Podemos obtener 2.5. Para esa condición, ¿cuánto será el XC? Lo podemos obtener, pues el tangente phi asterisco es X sobre R, ¿no? Y despejando tenemos que X es 0.927 PU, que nos da, ¿cómo obtienes el nivel de compensación serie? Que es el KSE, es XC sobre XC por 100%. Nos da 92.7%. Es muy alto, ¿no? Aquí es el 100%, ¿no? O hasta puedes compensar más, no creo. Es muy alto, es de 0. Lo normal es tener a 50%, que es lo que se hace actualmente, ¿no? Porque hasta acá hay un límite ya por resonancia subsíncrona. Más allá tienes otro tipo de resonancia subsíncrona, más severo. Acá estamos hablando de 92, ¿no? O 93 ya. Sobrepasan. Ya, claro, porque no estamos viendo otro fenómeno. Teóricamente este sería el nivel de compensación óptimo, ¿no?
Ya. Así es. Ahora, para esta condición de óptimo con XC 0.927, vamos a encontrar los puntos de equilibrio. Entonces encontramos el PE, ¿no? ¿Dónde está el PE? Ustedes hacen las deducciones aquí, tienen esta expresión simplicita, ¿no? Ahora ya se acaba el lápiz. Ya va a dar las 8, ¿no? Sí, pues, sí. Ese lápiz bien, justo cuando acaba la clase me hace esto. Bueno, el PE, ¿no? Es la potencia eléctrica, ¿no? Ya les dije, este es el PE, este es el PB. ¿Por qué el PE? Porque justamente ahí queremos hallar los puntos de equilibrio. Nos da esta característica, ¿ya? Y sobre la condición de P mecánico, que finalmente para ese ángulo, ¿no? Nos da qué cosa. Recuerdan que delta era igual a phi, nos da 60 y nos da 180. Justamente 60 y 180. Vamos a determinar, bueno, la forma de la curva, ya tranquilamente les puede decir lo siguiente, ¿no? Que este es un punto de equilibrio estable y este es un punto de equilibrio inestable, ¿no? Por la pendiente. Acá calculo la derivada de P con respecto a estable e inestable. ¿De acuerdo? Bueno, ya pues, creo que eso era todo, ¿no? Les voy a pasar el material. Bueno, ya estoy acabando 5 minutos antes, para descansar un poquito.